La fresca brisa nocturna. La luz de la luna medio oculta. Y los sentidos de un asesino susurran lo mismo. En esta hermosa noche, donde las estrellas brillan con intensidad, la escena se centra en un joven de rodillas. A su alrededor, las voces lo felicitan por su buen trabajo, pero su expresión permanece inmutable, carente de emoción. Ese joven, con una mirada fría y distante, se llama Laon. Frente a él, un hombre de cabello plateado y presencia imponente se alzaba con autoridad. Su mirada afilada y su porte intimidante dejaban claro que no era alguien común. Su sola presencia parecía llenar el aire de tensión. Los instintos de Laon gritaban una sola cosa. Voy a ser asesinado por este hombre esta noche. Derut Robert habló con una calma inquietante. Has desempeñado tu papel con dignidad como jefe en las sombras. Sus palabras resonaron en el aire. Gracias a Laon, la familia había ascendido al poder con una rapidez abrumadora. Laon inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, pero antes de que pudiera responder, Derut lo interrumpió. ¿Alguna vez imaginaste que una sombra merece ser libre? Preguntó con frialdad. Sin vacilar, Laon respondió con firmeza ***. Las sombras solo existen para seguir órdenes. No tienen pensamientos ni sentimientos propios. Su voz era serena, pero su destino parecía estar sellado. Derut, con una calma inquietante, asintió. Así que lo sabías. De repente, una aura asesina emanó de su cuerpo, envolviendo el ambiente en una presión sofocante. Su mirada, fría como el hielo, parecía atravesar el alma de Laon. Entonces dime, ¿por qué actuaste por tu cuenta? Su voz era como una daga afilada. ¿Cómo te deshiciste del lavado de cerebro? Esta declaración hizo estremecer a Laon. Su secreto había sido descubierto. Las cadenas impuestas por el lavado de cerebro ya no existían. La familia Robert tenía un método cruel para controlar a sus asesinos, compraban o secuestraban niños y los moldeaban a su antojo. Como perros leales, eran adiestrados para cumplir órdenes sin cuestionar, obligados a realizar los trabajos más sucios y perversos. Pero, por una mera coincidencia, Laon había logrado lo imposible. Había roto esas cadenas. Preso del pánico, Laon no podía entender cómo lo habían descubierto. ¿Cómo supo Derut que era libre? Con un aire de grandeza, el hombre de cabello plateado esbozó una sonrisa fría. En realidad, siempre ha habido dos collares, no solo el lavado de cerebro. Sin dudarlo un instante, chasqueó los dedos. De inmediato, un dolor insoportable recorrió el cuerpo de Laon. Su garganta se cerró, su visión se nubló y, antes de darse cuenta, escupió un chorro de sangre. Este dolor quebrantó a Laon, dejándolo de rodillas frente a su amo, quien no hacía más que sonreír con una calma perturbadora. Laon puso su mano sobre su pecho, sintiendo como su corazón se dividía en dos, latiendo descontroladamente, mientras la agonía tomaba control de su rostro. Con una sonrisa sutil, Derut explicó, casi con dulzura ***. En tu cuerpo, hay un gusano de la furia. Laon, sin poder resistir, sintió como el terror y el sufrimiento se apoderaban de él. En el corazón de Laon, un insecto lo devoraba por la orden de su amo. Era un encantamiento oscuro que le permitía a Derut ver las emociones más profundas de sus sirvientes. Arrastrándose con agonía, Laon se quejaba entre susurros, maldiciendo por haber aceptado comer ese gusano de la furia. Su mente se llenaba de rabia, recordando cómo siempre había actuado como una persona justa y honrada, solo para ser utilizado de esta manera. Confirmando que todos usaban una máscara, Laon se dio cuenta de que la suya era más gruesa, más implacable. Maldecía sin comprender qué pecado había cometido. Desde su infancia, había sido tratado como un perro, sin recuerdos claros de su pasado, viviendo sin emociones ni voluntad propia. Cuando finalmente rompió sus cadenas, usando la técnica de respiración anillo de fuego, pensó que por fin podría soñar con la libertad y la esperanza. Pero en lugar de eso, se encontró siendo guiado hacia su propia muerte. Con un vacío existencial aplastante, Laon decidió que no terminaría así. La adrenalina provocada por su rabia lo impulsaba, y sacó fuerzas de donde no existían. Con pura voluntad, intentó levantarse, desafiando el dolor y la humillación. Sorprendiendo a su amo, se puso en pie y cargó hacia él con toda la furia acumulada en su ser. Decidido a llevarse al menos un brazo, o, al menos, causarle una herida, lanzó un grito de furia y se lanzó al ataque, pensando con desesperación que no podía aceptar un final tan patético. Su amo, sin una pizca de miedo, se preparó para la acción desesperada. Con un movimiento tan rápido que parecía convertirse en luz, Laon no tuvo tiempo de reaccionar. En un parpadeo, su cuerpo se dividió en dos partes, cayendo al suelo sin una pizca de alma en sus ojos, vacío, muerto antes de tocar el suelo. Mirando el frío cuerpo de Laon, Derut mostró un leve atisbo de molestia en sus ojos, retirándose frustrado. A pesar de todas sus precauciones, uno de sus perros de caza se había atrevido a morderlo. Lo más frustrante, sin embargo, era que este insignificante intento de resistencia le había causado daño. Era, al final, un acto ridículo. Todo terminó con un suspiro.
Mirando de reojo el frío cuerpo de Laon, Derut ordenó a sus sombras que limpiaran el lugar. Mientras observaba cómo los ojos de su víctima perdían lentamente su alma, una verdad se revelaba en el aire: Derut era el artista marcial más fuerte del continente. Se daba por hecho que no podía ganar contra él, pero esa realidad solo lo llenaba de rabia. Al encontrarse en ese estado, su conciencia comenzó a desvanecerse, la ira lo consumía. Estaba molesto por vivir sin ninguna razón, molesto por haber sido humillado y manipulado durante toda su vida. La frustración lo ahogaba, su poder incompleto lo atormentaba. En su desesperación, suplicaba por ayuda, sin importar si de un dios o un diablo, cualquier cosa que lo sacara de su sufrimiento. Los gritos de venganza que resonaban en lo más profundo de su alma invocaron al ser de la furia. Un ser capaz de desatar el caos y la destrucción. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El destino ya se había sellado, y el receptor de esa ira, Lan, yacía muerto, su vida extinguida antes de que pudiera ejecutar su último deseo. El sol brillaba en lo alto, iluminando todo con su luz dorada. Una brisa fresca soplaba suavemente, llenando el aire de una calma reconfortante. En medio de aquel paisaje sereno, una mujer de cabellos dorados destacaba con una presencia inigualable. Sus ojos carmesí, llenos de vida, irradiaban una calidez reconfortante. Su porte reflejaba seguridad y gracia, mientras una suave sonrisa adornaba su rostro, transmitiendo una tranquilidad indescriptible. Unos pequeños brazos se alzaban al aire, pertenecían a un bebé de cabellos rubios y ojos carmesí, idénticos a los de la mujer. Ella lo tomó en sus brazos con una felicidad radiante, como si en ese instante nada más en el mundo importara. Sin embargo, el bebé no parecía compartir el mismo sentimiento, frunciendo levemente el ceño mientras observaba a su madre con una expresión de leve desconcierto. Al parecer, la mujer se llamaba Silvia y era su madre. Con una sonrisa radiante, lo sostenía en sus brazos con infinito cariño, como si el mundo entero girara en torno a él. Pero dentro de ese diminuto cuerpo, una conciencia ajena despertaba con confusión y asombro. No era un simple recién nacido, sino alguien que había vivido otra vida, alguien que ahora enfrentaba la impactante verdad de su reencarnación. Con todos los recuerdos de su vida como asesino, no podía creerlo. Al principio pensó que era solo un sueño, una ilusión pasajera, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que no era así. En los cálidos brazos de la mujer, que lo mecía con ternura, comprendió la realidad de su nueva existencia. Silvia, su madre, esperaba pacientemente la llegada del patriarca, quien pronto le daría un nombre a su hijo. Al escuchar la mención del patriarca, se sorprendió. Pensó que, al ser una persona tan ocupada, probablemente no tendría tiempo para atender cosas tan simples. Al mirar a su alrededor, notó el lujo evidente que lo rodeaba. Su nueva vida parecía pertenecer a una familia adinerada, pero no entendía mucho de la situación. Lo único que estaba grabado en su ser era la necesidad de venganza. Recordaba su sufrimiento y sabía que debía ser paciente. No sabía nada sobre su familia actual, su estatus ni el lugar que ocupaba en ella, pero tenía claro que debía esperar el momento adecuado para actuar. Más que todo, sabía que debía estudiar el poder que había descubierto en su vida anterior, el mismo poder que lo había llevado a ser llamado el mejor asesino. Era consciente de que debía completarlo, perfeccionarlo, para ser aún más fuerte. Por eso, tendría que tragarse sus emociones por un tiempo. La venganza debía esperar, el momento para actuar llegaría cuando estuviera preparado, cuando hubiera alcanzado la fuerza necesaria para enfrentarse a su destino. A pesar de la calma aparente en la mansión, algo fuera de lugar empezó a llamar la atención. Un ruido interrumpió la quietud, seguido de gritos desesperados. Una sirvienta corría por los pasillos, buscando a la mujer rubia, gritando su nombre con urgencia. Al parecer, el patriarca había llegado. La mujer, que sostenía al bebé, se tensó al instante, su rostro pálido de nerviosismo. Con un grito desesperado, ordenó que prepararan todo lo más rápido posible, pero ya era tarde. Él estaba ahí. La atmósfera de la mansión, que hasta ese momento había estado impregnada de una calma inquietante, cambió de golpe. Un aire denso y cargado de tensión llenó la habitación, la misma sensación de presión que precede a una tormenta. El patriarca estaba entrando, y con él llegaba una presencia tan imponente que helaba los huesos de todos los presentes. Un silencio pesado llenó el aire. La atmósfera cambió por completo cuando la figura del patriarca entró en la habitación. Su presencia llenó el espacio con una presión palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Su porte era imponente, digno de un monarca, y su elegancia desbordaba cada rincón. Había una aura de poder a su alrededor que incluso el niño sintió en sus huesos, un poder casi tangible que lo dejó atónito. El niño, aún en brazos de su madre, observó a la figura frente a él, un recuerdo difuso y lejano emergiendo en su mente. La mujer, visiblemente nerviosa, se inclinó ante él con respeto y saludó, temblando ligeramente al dirigirse a su padre. En ese momento, el patriarca, con una voz grave y autoritaria, preguntó: «¿Es el niño?». Fue entonces cuando el niño, aún sin comprender completamente su situación, sintió una oleada de reconocimiento.
Los recuerdos de su vida pasada lo invadieron, y entendió que aquel hombre era alguien de una importancia colosal, alguien que jamás había esperado encontrar de nuevo. Frente a él estaba Glenn Siegart, el patriarca de la familia Siegart, conocido como el rey del norte de la aniquilación, el hombre más temido y respetado en todo el continente. Con una mirada afilada, el patriarca observó al bebé en brazos. El niño, al percatarse de la intensidad de la mirada, entendió al instante, había renacido en la familia más poderosa del continente. Los Siegart, temidos por su poder, ahora formaban parte de su linaje. El niño sintió una mezcla de asombro y determinación, sabiendo que su venganza estaba más cerca, pero también que el camino no sería fácil. Con una sonrisa fría, el patriarca tomó al niño en brazos y, con una voz grave, lo nombró Laon. El nombre, con su significado de vivir como una sombra, resonó en la mente del niño, dejando al prota sorprendido. No podía creer que el destino lo hubiera llevado a obtener el mismo nombre que en su vida anterior, como si todo estuviera predestinado. La ironía de la situación lo golpeó con fuerza. ¿Era este realmente un nuevo comienzo o simplemente el ciclo que nunca terminaría? Llegada la noche, el niño se aseguró de que todos estuvieran dormidos. Durante los 100 días que había pasado allí, el ambiente había sido sofocante. Siempre tenía sueño, y al despertar, Silvia, su madre, siempre estaba a su lado. Pero lo que más le frustraba era que no podía entrenar su mana. Finalmente, se sentó y comenzó a concentrar su respiración. La energía que sentía era la del anillo de fuego, una técnica que recorría todo su cuerpo. Esta técnica absorbe el mana de la naturaleza y lo concentra en su núcleo energético. Sin embargo, el anillo de fuego de Laon era ligeramente distinto al de otros magos. Cuando un mago forma el anillo en su corazón, sus atributos aumentan: resistencia, fuerza, mentalidad y sensibilidad al mana. Por esta razón, Laon lo había nombrado como la mejor técnica para convertirse en un artista marcial. Con su mente centrada, comenzó a visualizar el anillo de fuego dentro de él, dispuesto a transformarse con cada respiración. Este poder era único, incluso Derut desconocía tanto el factor de maleabilidad como el anillo de fuego. Con esta habilidad, Laon podía fortalecer tanto su mente como su cuerpo, pero el verdadero desafío era dominarla por completo. Si lograba combinarla con la legendaria habilidad de espada de los Siegart, se convertiría en una fuerza imparable. En ese momento, su venganza dejó de ser un simple sueño y comenzó a tomar forma como un destino inevitable. Tras analizar su nuevo cuerpo, Laon descubrió un problema grave: estaba saturado de una energía congelante que bloqueaba 9 de sus círculos de maná, lo que podría llevarlo a una muerte prematura. Su plan era atravesar esos bloqueos usando el anillo de fuego, aunque le frustraba perder una energía fría tan pura. Decidió intentar fusionar ambas fuerzas. La noche alcanzó su punto más alto, y tras horas de concentración, su progreso era lento pero constante. Sin embargo, su visión comenzó a volverse borrosa. A pesar de su determinación, su cuerpo aún era el de un bebé, y el agotamiento lo venció, sumiéndolo en un profundo sueño. Una sombra se acercó silenciosamente a la cuna. Era el patriarca, que observó al niño dormido con profundidad. Con un gesto inesperadamente suave, pasó su mano sobre la pequeña cabeza de Laon antes de retirarse en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, Laon gateaba y balbuceaba como un bebé cualquiera, mientras su madre, Silvia, lo animaba con alegría al ver su rápido progreso. Sin embargo, para él, aquello era frustrante. Tener la mente de un adulto atrapada en el cuerpo de un infante resultaba agotador, y eso le molestaba tanto que prefería soportar la energía fría a estar jugando con su madre. De repente, un llamado a la puerta interrumpió el momento. Buscaban a Silvia. Para Laon, esto resultó una inesperada sorpresa al ver entrar a un rostro conocido. Un hombre de semblante amable, vestido con una túnica negra y gris, hizo su aparición en la sala. Saludó con una sonrisa tan cálida que irradiaba paz y tranquilidad. Pero lo que más sorprendió al bebé fue reconocerlo de inmediato. Era el Santo de los Trapos. Una persona con un poder divino, habilidades médicas avanzadas y conocimientos que alcanzaban los confines del mundo. Era el médico más famoso del continente. Aquel sabio se acercó a Silvia con naturalidad y comentó que había venido tras escuchar la noticia de su hijo. Tomando al bebé en sus brazos, notó su brillante cabello rubio y sus intensos ojos carmesí. Silvia, con orgullo, exclamó que su hijo era hermoso. El sabio asintió con una sonrisa, pero al preguntar su nombre y escuchar Laon, su expresión se tornó seria. ¿Sombra?, murmuró con desconcierto. ¿En qué estaría pensando Glenn al nombrarlo así? Al escuchar la conversación informal entre ellos, Laon comenzó a sospechar que los rumores sobre la amistad entre el sabio y el rey del norte eran ciertos. El sabio procedió a realizar un rápido examen de salud, colocando su mano sobre el pecho del bebé y utilizando un escaneo de aura. Su expresión cambió de inmediato, reflejando preocupación. Silvia notó esto y, angustiada, preguntó qué ocurría. Con voz grave, el sabio explicó: tu hijo tiene la maldición amarga. Su maná está bloqueado por una energía de hielo.
Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Silvia, quien quedó atónita. Su rostro empalideció al comprender la gravedad de la situación. Si no se trataba a tiempo, la vida de su hijo corría peligro. Un miedo indescriptible se apoderó de ella. El sabio suspiró antes de hablar. Prepararé una medicina para estabilizar su condición. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, una sirvienta entró apresuradamente en la habitación. Se inclinó con respeto y anunció: el patriarca solicita su presencia de inmediato. No puede rechazar la convocatoria. El sabio frunció el ceño, claramente molesto por la inoportunidad del llamado. Quería hacer algo antes de retirarse, pero sabía que no tenía opción. Tras un breve momento de silencio, suspiró resignado y abandonó la habitación. Laon, aún en brazos de su madre, ahora entendía la verdadera razón de su problema. Sin embargo, confiaba en que el anillo de fuego sería suficiente para superarlo. Sus pensamientos se desvanecieron cuando una lágrima cálida cayó sobre su rostro. Silvia lo abrazaba con fuerza, su cuerpo temblando por la angustia. Su mente se negaba a aceptar la realidad. Esto no puede ser verdad, susurró, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. Silvia intentaba secar sus lágrimas, pero era inútil. No podía dejar de llorar, el miedo a perder a su hijo la consumía. Su pecho se oprimió con una angustia insoportable, y sin poder contener más su dolor, gritó con todas sus fuerzas: no importa lo que pase, voy a salvarte. Voy a hacer lo que sea necesario. Cayó de rodillas, jurando ante el cielo que protegería a su hijo sin importar el costo. Laon, aún sin entender del todo sus emociones en este nuevo cuerpo, sintió un dolor profundo. Algo lo oprimía desde dentro, una sensación que nunca antes había experimentado. Su madre sufría, y él no quería verla así. Con esfuerzo, alzó su pequeña mano, temblorosa, y la llevó al rostro de Silvia, intentando alcanzar su mejilla húmeda por las lágrimas. No llores. Su voz no salió, sus labios solo se movieron en vano. Pero no se rindió. Usó todas sus fuerzas, su diminuto cuerpo luchaba contra la incapacidad de expresarse, hasta que finalmente logró murmurar con dificultad: mami. Silvia abrió los ojos, sorprendida. Miró a su hijo con asombro, y en ese instante, todo su miedo y angustia se disiparon. Un torrente de amor la envolvió, abrazándolo con ternura mientras nuevas lágrimas caían, pero esta vez, de felicidad. El ambiente en la sala era tenso. El sabio y el patriarca se encontraban en medio de una conversación cuando un alboroto se escuchó afuera. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Un sirviente intentaba detener a Silvia, quien entró sin dudarlo, su respiración agitada y su rostro pálido por el miedo. Glenn Siegard la miró con una expresión de absoluta desaprobación, su mirada afilada como una espada. ¿Cuál es la razón de tu insolencia?, preguntó con frialdad, su tono cargado de autoridad. Pero Silvia no se dejó intimidar. Con un movimiento firme, cayó de rodillas en el suelo. No temblaba por miedo a la reprimenda, sino por la desesperación que la consumía. Por favor, salva a Laon, rogó con una voz quebrada. No pedía perdón. No pedía clemencia. Solo pedía por su hijo. El grito de Silvia resonó en toda la habitación, cargado de angustia y desesperación. Sus lágrimas caían sin cesar mientras miraba fijamente a Glenn. Tienes que hacer algo. Es tu nieto, exclamó con la voz rota. Ese niño lo es todo para mí. Pero Glenn Siegard, imperturbable, la miró con frialdad. Ese niño jamás podrá convertirse en un artista marcial, declaró con desdén. ¿Por qué debería ayudar a alguien que no aportará nada a la familia? Silvia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sus manos temblaban de rabia e impotencia. Es tu nieto, le reclamó con furia. Pero Glenn, con la misma calma implacable, respondió: es el nieto que trajiste después de abandonar la familia. Silvia no pudo contener las lágrimas de frustración mientras escuchaba las frías palabras de su padre. Deberías estar agradecida de que permito que lleve mi apellido, sentenció Glenn con indiferencia, sin siquiera mirarla. Sin soltar su taza, dio una orden firme. Sáquenla. Los guardias se acercaron de inmediato, tomándola por los brazos. Por favor, padre. Se lo suplico, gritó Silvia, forcejeando con desesperación. Pero Glenn no mostró ni un atisbo de compasión. Su hija fue arrastrada fuera de la sala, sus súplicas resonando en los pasillos, mientras la desesperanza y el dolor se reflejaban en su rostro. La sala quedó en un silencio sepulcral tras el alboroto. Glenn, con una expresión inmutable, no mostró la menor reacción ante el sufrimiento de su hija. El sabio rompió la quietud con un suspiro pesado. Eres un cabrón testarudo, murmuró con frustración, mirando de reojo a su viejo amigo. ¿Qué te costaba ser honesto? Fuiste tú quien me llamó después de ver el estado de tu nieto. Glenn lo fulminó con la mirada, silenciándolo de inmediato. Dime los detalles, ordenó con voz firme. El sabio cruzó los brazos y habló con seriedad. El niño tiene 9 círculos de maná bloqueados. Entre más crezca, más peligroso será para él. Si no se trata a tiempo,
su vida podría acortarse drásticamente. Por primera vez, Glenn mostró una leve sombra de preocupación en su mirada. El sabio continuó su explicación con calma. Gracias a tu aura, Glenn, el aire frío en su cuerpo se expulsa temporalmente, pero eso no cambiará el hecho de que es imposible que Laon se convierta en un artista marcial. Glenn, sin apartar la mirada, respondió con indiferencia. No me importa si se vuelve un guerrero o no. Mientras viva, eso es suficiente. El sabio chasqueó la lengua y lo miró con desaprobación. Si te importa tanto tu nieto, ¿por qué le diste un nombre que significa sombra? Glenn cerró los ojos por un momento antes de responder con su habitual porte imponente. Ese nombre no solo significa sombra. Hace 1000 años, tenía otro significado. Mientras tanto, en otra parte de la gran mansión, Laon bebía el medicamento preparado por el sabio. Su aroma era fuerte y su sabor amargo, lo suficiente como para hacer que cualquiera frunciera el ceño. Sin embargo, Laon lo tomó sin una sola queja, demostrando una resistencia inusual para un bebé. Silvia, observando su actitud, sintió su corazón derretirse. Al igual que una de las criadas, no pudo evitar soltar un suspiro de ternura. Mi pequeño Laon, murmuró con cariño, abrazándolo con fuerza contra su pecho. El niño, aunque sorprendido, se dejó envolver por la calidez de su madre. Aunque su verdadero deseo era fortalecerse lo más rápido posible, en ese momento decidió corresponder a su afecto, porque si algo había aprendido de su vida anterior, era que el amor de una madre era un tesoro que no todos podían tener. El tiempo pasó rápidamente, y en sus primeros 2 años, Laon logró alcanzar el anillo de fuego de una estrella gracias a la medicina del sabio y su constante entrenamiento. Siempre que tenía la oportunidad, se concentraba en perfeccionar su técnica, aunque no era fácil. Cada día, debía pasar tiempo jugando con Silvia y la criada Ellen, lo que le restaba horas de práctica. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Era, sin duda, el único niño en el continente que trabajaba tan duro. En un abrir y cerrar de ojos, Laon cumplió 5 años. A esa edad, había conseguido mejorar su anillo de fuego a 2 estrellas, fortaleciendo su cuerpo y aumentando sus capacidades. Su progreso era evidente, pero su verdadera meta aún estaba lejos. Laon estaba satisfecho con su progreso. Cada sacrificio que había hecho hasta ahora comenzaba a dar frutos. Sus sentidos del maná se habían agudizado notablemente, y su fuerza y voluntad habían crecido exponencialmente. Todo esto podía verlo reflejado en una pantalla flotante frente a él, un sistema que solo él podía percibir. Mientras analizaba sus avances, un repentino llamado en la puerta interrumpió su concentración. Una de las criadas pedía permiso para limpiar su habitación. Al notar que ella no parecía reaccionar a la pantalla, Laon comprendió que solo él podía verla. Esto despertó aún más su curiosidad sobre el origen y la naturaleza de este misterioso sistema. Esta pantalla apareció cuando el anillo de fuego alcanzó la primera estrella. Aunque al principio esto asustó a Laon por lo inesperado, pronto comprendió que se trataba de una ventana de estado que mostraba su progreso actual. Nadie más era capaz de verla, pues los mensajes estaban dirigidos únicamente a él. A pesar de haber alcanzado el nivel 2 del anillo de fuego, la maldición no ha desaparecido por completo, solo ha reducido su resistencia. Sin la medicina de fuego, el camino habría sido aún más difícil. Esto deja a nuestro protagonista sumido en sus pensamientos, recordando cómo, durante todos estos años, Silvia y Ellen han estado vigilando su salud constantemente, preguntándole si le duele algo y tratándolo como a un príncipe. Al rememorar estos cuidados, no puede evitar sentirse un poco avergonzado. A pesar de que solo tiene 5 años y no debería preocuparse demasiado, el verdadero problema es que, debido a la maldición, su resistencia es casi nula. Se agota con solo moverse un poco. Sin embargo, afortunadamente, gracias a su experiencia en su vida pasada, sabe que una vez complete el anillo de fuego, esa debilidad será cosa del pasado. Y cuando domine la técnica de espada Siegart, el cuello de Derut será suyo. No hay razón para apresurarse, además, Derut es una de las personas más fuertes del continente. Si se deja consumir por la venganza, no podrá concentrarse, y puede contar con una sola mano las personas que tendrían una oportunidad contra él. Así que solo queda esperar. De repente, su madre aparece en su habitación, saludándolo con una sonrisa. Con un traje en mano, le pide que se cambie, ya que tienen un evento en el edificio principal. Laon, mirando hacia el cielo, piensa que por fin ha llegado el día. En su mente repasa la explicación sobre los poderes que mantienen el equilibrio en el continente, los 6 emperadores y los 5 demonios. La familia Siegart pertenece a los 6 emperadores, quienes, como era de esperarse, representan una influencia positiva, mientras que los demonios solo buscan la destrucción del continente. Aunque existen otros poderes, todos deben someterse a una ceremonia para determinar si están alineados con el orden o el caos. Y hoy, precisamente, es el día de la gran ceremonia de distinción de Siegart. Nos muestran el interior de una sala enorme, repleta de personas de alto estatus que conversan entre sí. Los murmullos llenan el ambiente,
pero lo que más resuena es la sorpresa de que alguien fuera de la línea directa participará en la ceremonia. También se menciona que el cuarto hijo del Lord Carun tomará parte en el evento. De repente, Sylvia entra en la sala. Su expresión deja en claro que preferiría estar en cualquier otro lugar. En el fondo, algunas voces susurran su nombre con desdén, llamándola Sylvia, la marginada. Todos volteaban a ver a Sylvia con miradas de asco. En un instante, el ambiente se volvió tétrico, cargado de desprecio, como si estuvieran observando a un ser repulsivo. Sin embargo, sin inmutarse, Sylvia continuó caminando entre los murmullos que resonaban a su alrededor. Escuchó cómo criticaban a su hijo, cómo hablaban de su enfermedad y susurraban que todo era culpa de la sangre de su linaje perdedor. A pesar de su determinación, era imposible que aquellas palabras desagradables no pesaran sobre ella, haciéndola sentir el peso del desprecio y el acoso. Laon escuchaba atentamente cómo la línea directa los despreciaba. No le molestaba que hablaran mal de él, pero su madre no tenía la culpa de nada. Sentía como la ira crecía en su interior, como los sentimientos negativos lo envolvían al oír cómo la llamaban desvergonzada. Cada vez más sumido en aquella oscuridad, de pronto, una voz se alzó entre el eco de los murmullos. La voz, llena de dulzura y calma, susurró: «Está bien, Laon». Esas palabras lo sacaron de su espiral de oscuridad. Alzó la mirada y vio a la mujer que siempre lo protegía, aquella que daba todo por él. No se dejaría vencer por algo tan insignificante como esos desprecios. Con una sonrisa serena y una voz firme, Sylvia dijo: «Tú solo mira a mamá». En ese instante, toda la negatividad que lo envolvía se desvaneció como si nunca hubiera existido. Un grito resonó en la sala, anunciando la entrada del patriarca. En un instante, la atmósfera cambió por completo. Todas las miradas se posaron en él mientras avanzaba con un porte imponente. Laon, atento, lo observó con interés, pues habían pasado 5 años desde la última vez que lo vio. Con un resplandor dorado y una elegancia natural, Glenn Siegart tomó asiento en su trono. No necesitó decir una sola palabra. Su mera presencia bastó para hacer temblar el aire, como si el propio ambiente proclamara su dominio absoluto. Con una mirada afilada, Glenn Siegart habló con voz firme. «Al parecer, todos están aquí». Con un ligero movimiento de su mano, una inmensa espada apareció en el centro de la sala. En el instante en que tocó el suelo, una explosión de energía sacudió el ambiente, haciendo temblar a los presentes. Laon miró la colosal espada con preocupación. Conocía bien lo que representaba. La espada del juicio. Sabía que pronto tendría que enfrentarse a esa prueba, y la idea lo ponía extremadamente nervioso. Así da comienzo a la ceremonia del juicio. Bueno, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Si quieren saber más sobre la historia, dejen su like para hacérmelo saber y comenten qué piensan. Todavía hay mucho por descubrir. ¿Qué le espera a Laon en su camino de venganza? ¿Por qué desprecian a la hermosa Sylvia? ¿Glenn realmente apoya a Laon o esconde un odio oculto? Nos vemos en el próximo capítulo.